Lo que sucedió en la calle El Resbalón, leyenda de Chiapas. Cuentan que hace muchos años, cuando él era joven, no le apuraba nada. Era mujeriego, parrandero y bebedor. No tenía que trabajar, su situación económica era bastante desahogada y por lo mismo, la única preocupación en su inútil vida era derrochar el dinero producido por sus padres, que eran dueños de los mejores magueyales de allá por el barrio de la cueva de Tío Ticho. Su mamá sufría mucho, ya había secado sus ojos de tanto llorar, porque veía con desconsuelo la vida displicente que llevaba su hijo, derrochando el dinero a manos llenas en vicios y mujeres. Todas sus actividades las realizaba de noche, y donde estaba el escándalo, ahí estaba él. Empezó por no respetar a la gente, dejó de obedecer a sus padres y por último extravió la senda que lleva a Dios. Su madre soñaba con el día en que aquel rebelde mocetón sentara cabeza y regresara por su propio pie al buen camino. Y si de paso decidiera hacerle caso a la hija de su compadre Chon, que era una muchacha decente y de buenas costumbres, pues ni cosa mejor. Fuera de su costumbre, un sábado muy temprano, Mincho se montó en su yegua retinta. Pasó por el centro de la ciudad a comprar algunas cosas para comer, cigarros y 2 litros de comiteco. Y salió rumbo al barrio de La Pila, porque en ese lugar vivía una jovencita que lo traía loco de pasión. Él esperaba que con aquellos presentes, el anciano padre de la chica accediera a que su hija fuera cortejada por este no muy aconsejable pretendiente. Pero para su mala suerte, su fama de mujeriego y bueno para nada era muy conocida en toda la ciudad. Con estos antecedentes, le era muy difícil hacer creer a la dama en la sinceridad de los sentimientos que inflamaba su corazón. Pero algo extraño estaba sucediendo, sentía que por primera vez hablaba con la verdad. Al caer la noche, según él, las notas de la marimba serían las mejores mensajeras de sus penas de amor. Pero cuán equivocado estaba, pues ni la calidez de las dulces melodías pudieron romper aquella férrea resistencia, y no logró sacar ni una sola esperanza, mucho menos una promesa de los labios de la joven. Esto hizo que entre canción y canción el enamorado empezara a tomar largos y profundos tragos de licor. Cuando la oscuridad de la noche avanzó con su manto de silencio, los músicos decidieron terminar aquella serenata. El apasionado joven todavía estuvo algunas horas hablando solo junto a las ventanas del balcón. Al llegar la madrugada, empezó a correr un aire frío y su yegua retinta, resoplando, demostró su nerviosismo. Mincho decidió que era tiempo de regresar a su casa, se montó en su noble animal y con paso lento inició el recorrido de vuelta. Iba pensando en su negra suerte cuando al pasar frente a los chorros de agua de la pila, vio a una mujer joven y guapa, que al mismo tiempo que peinaba su larga cabellera, cantaba con dulce voz una bella canción. Mincho sintió un escalofrío que sacudió todo su cuerpo, pero se dijo a sí mismo que él era un hombre sin miedo, y las copas que llevaba entre pecho y espalda le ayudaron a confirmar esa forma de pensar y le dieron más valor. Por un momento creyó estar soñando, no recordaba haber visto antes a esa bella mujer. Desmontó y con paso tambaleante se fue acercando a la dama que estaba de espaldas, inclinada sobre las piedras del arroyo. Entre la luz de la luna y el brillo de las aguas pudo observar aquel bello rostro. Hizo el intento de hablarle, pero en ese momento la bella figura se puso de pie y empezó a caminar rumbo a la calle El Resbalón, no sin antes invitar al trasnochado a seguirla con un movimiento de cabeza. Mincho no pudo resistir el encanto de esa insinuación y fue caminando tras de aquella irreal belleza. Por mucho rato la estuvo siguiendo y no podía darle alcance hasta que la vio entrar a una casa vieja. Lo extraño fue que lo hizo sin abrir las puertas. Mincho apresuró el paso con la intención de ver por última vez aquel rostro. Buscó una rendija y observó con mucho espanto que el bello rostro se había convertido en la cara de la muerte. Salió corriendo como loco por la impresión y quedó tendido en la calle del Resbalón, justo antes de llegar a la esquina.
Gente caritativa lo encontró tirado y pensando que era el remate de una más de sus juergas, lo llevó a su casa. Durante varios días no volvió en sí. Cuando pudo contar lo sucedido, nadie volvió a pasar a deshoras por aquella calle, y mucho menos Mincho, que cuando iba a ver a su enamorada regresaba temprano. Por cierto, su novia era la mujer que su mamá consentía. La aparecida de la carretera. Leyenda de Oaxaca. Siempre que vamos de viaje por la carretera, a lo largo de esta podemos observar en sus orillas cruces blancas, sinónimo de un accidente, de una tragedia que se queda en el camino y que se señala con una cruz. Es un episodio de fracciones de segundo de un mal momento, de un infortunio. Sin embargo, esta costumbre viene desde la época de la colonia en México, como una manera de adoctrinamiento para enseñar el catolicismo a los indígenas y traducir con la cruz el descanso de alguna persona que falleció de manera abrupta y desafortunada. Una cruz a lo largo de la carretera también significa el último respiro, el último momento de vida. Es una señal en el camino y una advertencia para tener, de alguna forma, mayor conciencia sobre el peligro de un descuido. Acerca de historias trágicas e insólitas, en algunas ocasiones, alrededor de ellas, se habla de apariciones, sobre todo de mujeres que suelen espantar a los conductores en la carretera y que cuando les ofrecen ayuda para llevarlas a algún poblado cercano, suelen desvanecerse en medio de la oscuridad y la noche. Y es en Oaxaca donde también existe una historia en particular, la cual habla acerca de una mujer que se aparece en las carreteras, cuyo origen es un misterio hasta nuestros días. Esta leyenda la cuenta mucho la gente anciana en un pueblito de Oaxaca que se llama Ixtlán, una comunidad sencilla, pero mágica, donde sus recorridos pueden hacerse en bicicleta, caminando o en auto. Es un pueblito en el que se encuentra el templo de Santo Tomás Apóstol. En este sitio se halla la pila bautismal, en donde fue bautizado Benito Juárez. Pero volvamos al punto de partida, ya que es en esta localidad donde Vicente, el abuelo de una amiga muy querida, me contó la historia acerca de la aparición en la carretera. Don Vicente, que tiene el arte de contar historias con esa voz ronca de anciano, me asegura que esta historia es verídica, que ningún hecho es inventado y que la misteriosa mujer era una jovencita de unos 15 años que iba a la secundaria. Sin embargo, el anciano no recuerda el nombre de la niña, pero lo que sí asegura es que la muchacha tenía que realizar un trabajo escolar importante en la casa de una compañera de la escuela. Algunos dicen que salió muy tarde, que no alcanzó el transporte para trasladarse a su casa. Por tanto, se fue caminando en la carretera solitaria y que un grupo de vagabundos abusó de ella, para después quitarle la vida y aventar su cuerpo. Desde entonces, esta muchachita se le aparece a cuanto conductor viaja por la noche en la carretera. Muchos dicen que su alma no descansa por la forma violenta y trágica de cómo perdió la vida. La dama de la casa grande. En los días en que el excelentísimo señor conde de Regla, de nombre Pedro Romero de Terreros, vivía, mandó construir una casa a la que llamó la Casa de Plata, en la Asunción de Pachuca. Dicen los que estuvieron en ese entonces que el conde sufrió pequeños descalabros que lo llevaron a prescindir de trabajadores en días y estando en la más profunda soledad, se inspiraba en lo que haría tiempo después. Cual noble caballero, Pedro Romero poseía magníficas propiedades como la casona de Real de Pachuca, la del beneficio de San María Regla, haciendas en diversas tierras, un palacio en la Ciudad de México, y a todo esto se le sumaba el nuevo bien inmobiliario, que muchos en vez de plata preferían decir grande. Así es como se le conoce en la actualidad. En efecto, es una casa grande con huerta y jardín siempre florido. En dicha casa vivió una dama muy bella, doña María Catalina Pérez Romero de Santa Teresa, quien siempre estaba elegante con sus trajes llegados de la península, fabricados con finos damascos y brocados, a los que gustó de adornar, también con broches de oro y pedrería. Nunca se supo quién era precisamente doña María Catarina,
aun cuando por el apellido se tenía por parienta del señor conde Romero de Terreros. Lo que sí era suficientemente sabido por todos era que dicha señora vivió con el lujo y las comodidades cortesanas, como la dueña y señora de la casa grande. La dama no vivía sola. Durante la bonanza del noble caballero tuvo un hijo, chiquillo de hermoso semblante, pero jorobado, a quien trató con exagerados cuidados y cariños, hasta que el chico alcanzó la edad púber. Entonces todo cambió. La casa nunca tuvo tantos servidores, aunque sí los suficientes. Comenzaron a resentir mayordomos y criados tratos diferentes, agresivos por parte de la señora, quien a ciencia cierta jamás fue dulce, sino altiva, sin llegar a altanera, y ahora era grosera. Aún más, se advirtió desaliño en su antes cuidada persona, y los cambios se siguieron en reiterados defectos, hasta convertirse doña María Catarina en una vieja con aspecto de bruja, y su hijo en un pobre jorobado, enclenque y adocenado. Por tal razón, la gente del pueblo iba del asombro al susto. Lo huraño de doña Catarina y su aspecto cada vez más repugnante hizo que nadie pasara por el frente de la casa grande, y los vecinos tuvieron que lamentar enormemente su cercanía. Los criados se fueron, aunque nadie supo el motivo. Doña Catarina se vio en la forzosa necesidad de salir por las compras, actividad que hacía vestida de negro. Para asegurar a su hijo, lo encadenó y sujetó a un viejo yunque, olvidado por ahí. Curiosamente, al conde de Terreros no se le vio más. Se dijo que había tenido problemas por la decadencia de sus minas y porque constantemente estaban en pugna con importantes señores. De vez en cuando le enviaba a la señora doña Catarina una mesada, pero ella cada día empeoraba en carácter. Se contaba que la señora había amasado un inmenso tesoro, no en los metales de su pariente o familiar, el excelentísimo señor conde, sino que eran alhajas y joyas exquisitas que por años le sirvieron de adorno. Constaba, además, con finas piezas de sus antepasados, con lo que se especulaba que tal vez su linaje no era el mismo de don Pedro Romero de Terreros, quien había llegado a la Nueva España con un poco capital, y con el tiempo alcanzó una riqueza fabulosa. De un día para otro, la señora María Catarina desapareció, o al menos ya no se volvió a saber de ella ni de su joven hijo. La casa mostraba abandono, pero aun cuando la curiosidad de la gente por saber de sus moradores era mayúscula, nadie se atrevió a averiguar nada. Muy pronto comenzaron a escucharse ruidos extraños en esa casa. El más característico de ellos era un arrastrar de cadenas pesadas. Cuyo eco se extendía hasta el barrio de Dolores. Una noche, dos barrenderos que regresaban de sus labores escucharon esos ruidos cuando caminaban muy tranquilos. El escándalo, dicen, creció considerablemente que no pudieron ignorar lo sucedido. Al volver la vista no podían dar crédito a lo que veían. Era doña Catarina, a juzgar por sus ropas, junto a su hijo, pero mostraban un rostro cadavérico. El doble espectro pasó muy cerca de los trabajadores, ocasionando el desmayo de uno de ellos. En tanto su compañero, lleno de susto más que de asombro, lo levantó y llevó a su casa, donde contaron lo ocurrido. Después acudieron con las autoridades, a fin de que éstas llegaran al fondo del caso. Así, el cura de Nuestra Señora de la Asunción de Real del Monte y el lugarteniente del alcalde mayor de Pachuca tomaron todo género de providencias para serenar los clamores populares. Acudieron con valor a la casa grande para llamar a doña María Catarina y a su hijo. Penetraron sin obstáculo alguno y dentro, en la sala principal que da al patio, con las cortinas empolvadas y telarañas por doquier, encontraron los esqueletos de madre e hijo. Para ese momento habían transcurrido meses de sus muertes. Se les dio sepultura y se ofició misa en la iglesia.
Se cuenta que jamás fue escuchado después ruido alguno, y aunque la gente estaba interesada en conocer el paradero de las joyas, lo cierto es que nadie, pero nadie se atrevió a entrar a esta propiedad. Los monjes de catedral. En una serie de plataformas recortadas sobre una colina, se comenzó a construir en el siglo XVI el convento franciscano de Nuestra Señora de la Asunción, hoy Catedral de Tlaxcala, con un convento anexo, el de San Francisco. Esta obra, al sureste de la ciudad, es única en su tipo al tener su torre campanario separado del conjunto conventual. El templo es de fachada sencilla, estilo renacentista, con un pequeño alfiz sobre la puerta. A él se accede por una rampa empedrada desde la plaza Xicoténcatl y atravesando 3 grandes arcos. El interior del templo conserva en madera un hermoso techo alterzonado, estilo musulmán, el más grande que existe en el país. Es quizá el más bello de los alfarjes coloniales. Está decorado con estrellas doradas, convirtiendo al techo en una réplica del cielo nocturno. Lo interesante de este lugar, se dice, es que mientras se construía, frailes y monjes iban todos los días en procesión. Y según cuenta una leyenda, se puede ver la procesión en las noches, solo que se trata de una proveniente del más allá. Quienes la han visto aseguran haberse visto atraídos por los rezos constantes y en coro, pero cuando observan de qué se trata, miran una procesión de frailes y monjas con trajes muy extraños, como venidos de otra época. No son pocas las personas que aseguran haber visto el suceso. Llegan hasta el altar principal, que tiene un retablo de estilo barroco salomónico, en donde se puede ver una pintura del bautismo del señor Maxixcatzin, con Cortés y la Malitzin como padrinos. En este lugar parece que se intensifican los rezos. Prosiguen en las otras capillas del recinto, donde es posible admirar el púlpito más antiguo de México, una estatua de Cristo que se presume fue traída de Europa por el mismo Cortés, y la pila monolítica donde fueron bautizados Maxixcatzin, Xicoténcatl el Viejo, Citlalpopocatzin y Tlehuetzolotzin, que eran los 4 señores de Tlaxcala. Hasta ahora no ha sido posible conocer los motivos de esta procesión fantasmal. Los rezos, que son el bálsamo de las almas perdidas y el alimento de los creyentes en esta situación, más bien parecen lamentos que atemorizan a los pobladores, quienes al caer la noche prefieren evitar acceder a la catedral. No obstante, la procesión no solo se limita al interior, ya que parece proviene del exterior, como en aquellos tiempos en que se construía la catedral, finalizando en el convento contiguo para culminar con un silencio sepulcral. Cabe mencionar que dicho convento es uno de los más antiguos del país. Fue fundado en 1524 y actualmente alberga el Museo Regional de Tlaxcala,